¿Qué tal amigos? En el video de esta semana vamos a tocar un tema un poco controvertido y que sin lugar a dudas dará de qué hablar, y es que desde que se emitió este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encontrado opiniones en contra y opiniones a favor. Entonces se me hizo muy interesante tocarlo en este canal para tener conocimiento sobre este caso en específico. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre las transfusiones sanguíneas practicadas a los testigos de Jehová. Como sabemos, esta religión es un poco especial en cuanto a ciertas cuestiones sociales, civiles y de salud. Ellos alegando a una objeción de conciencia y a su libertad de culto que vienen como derechos otorgados en la misma Constitución, pues no realizan ciertos actos como ejercer el voto, como prestar el servicio militar nacional o rendir honores a los lábaros patrios, y en este caso en cuestiones de salud se niegan a recibir las transfusiones sanguíneas aunque de ello dependa su vida, alegando que es parte de una objeción de conciencia y que deben de optar por medidas alternativas a la transfusión sanguínea. Entonces, para empezar este tema, vamos a hablar sobre desde cuándo la medicina ha estado dentro de la historia de la humanidad, y vamos a hablar sobre los antecedentes o sobre la historia de la religión de los testigos de Jehová. Empezando con ese tema, tenemos que la medicina data desde el origen mismo de la humanidad, pues hay un antecedente en Mesopotamia donde ya se tenía conocimiento de ciertas personas que practicaban técnicas de curación a los que estaban enfermos, y aunque no recibían el nombre de médicos, su labor era sanar a aquellos pobladores que sufrían de algún padecimiento o de alguna enfermedad. Y en el Código de Hammurabi señalan extensamente cuáles eran las técnicas que aplicaban estas personas que hacían una función médica para rescatar o salvaguardar por la salud de sus pacientes enfermos. Entonces, como podemos ver, la medicina ha sido un fiel acompañante de la humanidad y ha logrado que se desarrolle hasta hoy en día, toda vez que ha combatido aquellas enfermedades que pudieron haber provocado tal vez la misma extinción de la humanidad. Como origen de los testigos de Jehová, tenemos que a finales del siglo XIX se crea un grupo llamado Estudiantes de la Biblia de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, y entre ese grupo había una persona de nombre Charles T. Russell, a quien se le atribuye la fundación de la religión de los testigos de Jehová. Sin embargo, investigando un poco en la página oficial de esta religión, ellos dicen que aunque todo el mundo considera que él es el fundador, él únicamente fue el primer editor de la revista La Atalaya, que esa es la que siguen manejando hasta hoy en día para dar sus conocimientos sobre la palabra de Dios y conocimientos bíblicos. Entonces ellos dicen que si bien él fue el primer editor de esta revista, eso no lo hace el fundador de esta religión, pues el fundador de los testigos de Jehová es Jesucristo, pues al ser fundador del cristianismo en el mundo, es fundador de la religión de los testigos de Jehová. Esta información la pueden encontrar en la página oficial de los Testigos de Jehová, donde publican esta información y donde la hacen de conocimiento general para que vean que no soy yo el que está inventando este dato. Se pueden corroborar lo que les estoy diciendo en este video. En este caso que estamos hablando el día de hoy sobre las transfusiones sanguíneas a los Testigos de Jehová, vamos a tomar el punto de vista de ambas partes, de los Testigos de Jehová como de los profesionales que ejercen la medicina. Para empezar, mencionaremos los fundamentos bíblicos que tienen en cuenta los testigos de Jehová para objetar y no aceptar las transfusiones sanguíneas. Estos fundamentos bíblicos son los siguientes: Génesis 9:4, Levítico 17:10, Deuteronomio 12:23, Hechos 15:28 y 29 y Levítico 17:14. Para no extender más este video, nada más vamos a hacer mención de ellos y no vamos a entrar al contenido de dichos versículos y capítulos que hacen referencia a las transfusiones sanguíneas. Y desde el punto de vista médico debemos tener en cuenta lo que es el juramento hipocrático, que es el que realizan todos aquellos estudiantes que terminan la carrera de medicina y tienen la autorización para empezar a ejercer esa profesión. Se me hizo muy importante señalar este juramento hipocrático porque es como un código ético que tienen los médicos cuando ejercen ya su profesión, y dentro de ese juramento encontré dos líneas que están muy relacionadas con este caso en concreto y que me gustaría destacar para que vean que se contrapone a lo que señalan los testigos de Jehová. La primera de estas líneas dice que los
los médicos al momento de hacer el juramento deberán velar solícitamente y ante todo por la salud de su paciente. Esto quiere decir que lo único que les debe importar es salvaguardar la vida y la salud de la persona que está enferma y que ellos están atendiendo. Y la segunda línea dice que deben de hacer caso omiso a los credos políticos y religiosos, nacionalidades, razas, rangos sociales y económicos, evitando que se interpongan entre los servicios profesionales y el paciente. Entonces, como vemos, cuando se da esta situación, que llega un paciente testigo de Jehová con una situación delicada de salud y las transfusiones son el único medio para contrarrestar esa situación, pues el médico entra en un conflicto ético y debe de pensar muy bien lo que debe de hacer para salvaguardar la vida de su paciente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, tanto para los médicos como para los testigos de Jehová. ¿Por qué situación? Si los testigos de Jehová se niegan a recibir la transfusión sanguínea, aunque corra riesgo su vida y el médico lo hace, podrían ser demandados los médicos por daño moral. Y ahorita hay una figura que está aparejada al daño moral que se llama daños punitivos. Y estos daños punitivos fueron copiados de los Estados Unidos de Norteamérica y la finalidad de estos daños punitivos es que no se vuelva a repetir el acto que ocasionó un daño moral y que la indemnización de estos daños punitivos sirva de escarmiento para todos aquellos que quieran realizar un acto que perjudique moralmente a las personas. La indemnización sirve como escarmiento porque es muy elevada. Por eso, como médicos deben tener en cuenta esta situación antes de realizar una transfusión sin la aprobación de sus pacientes. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió un criterio en donde señala cuándo los médicos pueden proceder a transfundir sangre sin que haya una responsabilidad en su contra por el ejercicio de la práctica de estos tratamientos médicos. Y entrando a la esencia de este video, pues tocaremos el caso que se dio en el estado de Chihuahua y que fue el antecedente para que la Suprema Corte emitiera un criterio sobre estas transfusiones sanguíneas. Y resulta que en esa entidad federativa hay una pareja de la etnia rarámuri y que profesan la religión de los testigos de Jehová, los cuales procrearon a 2 niñas. La más chica de ellas fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda y ante esta situación fue trasladada de urgencia al Hospital de Especialidades Infantiles del estado de Chihuahua. Cuando llegan al hospital le hacen la revisión médica de rutina y las pruebas necesarias para determinar cuál era su condición de salud y en eso se le diagnostica esta enfermedad de leucemia. Al ver que la salud de la menor era muy mala y que estaba en una situación grave, incluso podía perder la vida, los médicos hablan con los padres y les dicen que la única forma de salvar la vida de la menor en ese momento de urgencia era mediante una transfusión sanguínea, a lo cual responden los padres que no puede recibir la niña esa transfusión toda vez que profesan la religión de los testigos de Jehová, que no les permite este tipo de tratamientos médicos. Ante esa situación, la trabajadora social se entrevista con los padres, siguen en la negativa de que su hija reciba la transfusión y la trabajadora social opta por llamar a la Subprocuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del estado de Chihuahua y ellos también se entrevistan con los padres y los padres vuelven a negarse a recibir este tipo de tratamiento para su hija. Entonces la Subprocuraduría toma la tutela parcial de la menor y autoriza las transfusiones que eran necesarias para salvaguardar la salud de la menor y que ésta no muriera. Ante esta situación pasaron 3 días de transfusiones. En el tercer día la menor tiene mejoría en su salud y los médicos suspenden las transfusiones sanguíneas. Sin embargo, les dicen a los padres que por el diagnóstico de este tipo de cáncer en la sangre deberían de hacer quimioterapias para contrarrestar esta enfermedad y ante esto los padres deciden que quieren tener una segunda opinión, pero como la situación ya era de urgencia, la Subprocuraduría autoriza las quimioterapias y como consecuencia de esas quimioterapias serían necesarias más transfusiones sanguíneas. Ante esta actuación de la Subprocuraduría, la madre promueve un juicio de amparo indirecto en contra de la misma autoridad que tomó la tutela parcial de la menor y objeta que se le están violando sus derechos de autonomía familiar, de libre elección sobre la salud y la educación de sus hijos, se está violentando su libertad de creencias religiosas y aparte se le
ellos mencionan que se les trató discriminatoriamente, toda vez que al ser de una etnia, pues los consideraban los médicos como unos ignorantes y no tomaron en cuenta la opinión que ellos emitían al respecto sobre la salud de su hija. Ante todo este traqueteo que se dio entre los padres y la subprocuraduría y el hospital, el juez de distrito que atendió este asunto otorga el amparo a los padres de la menor y le obliga a la subprocuraduría y al hospital a que suspendan los tratamientos de transfusiones sanguíneas y les dice que deben de buscar otro medio alternativo que pueda ser igual de eficaz que una transfusión. Asimismo, hace la aclaración en la sentencia de este juicio de amparo que la menor puede recibir transfusiones sanguíneas siempre y cuando sea el último recurso que tenga el hospital para salvarla de perder la vida y cuando el caso sea de urgencia y se amerite esa transfusión. Ante esto, la subprocuraduría se va a la revisión de ese juicio de amparo y la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, atrae ese expediente, esa revisión y emite un criterio que es muy interesante. El criterio, básicamente, y resumiendo los puntos de vista que se vertieron sobre este asunto, la primera sala determina que el juez de distrito estuvo equivocado en la emisión de su resolución del juicio de amparo, porque la subprocuraduría actuó de forma correcta, ya que al ser un caso de urgencia debían de realizar las transfusiones sanguíneas. Si bien es cierto, la Constitución otorga el derecho a elegir libremente sobre la salud y sobre las creencias religiosas de los hijos, también es cierto que este derecho queda limitado cuando el menor está en riesgo y puede perder su vida, ya que la Constitución establece como derechos preponderantes la vida y la salud de los menores. Entonces, en este caso, la primera sala de la Suprema Corte dice que la subprocuraduría actuó de forma correcta y que se podrán realizar transfusiones sanguíneas siempre y cuando se den dos supuestos. El primero de ellos, que no exista una medida alternativa que por las cuestiones de urgencia o de gravedad en la salud del menor pueda salvarle la vida, y la segunda es que habiendo un medio alternativo a la transfusión sanguínea, este medio alternativo no tenga la misma eficacia que la misma transfusión. Entonces, en estos dos supuestos, los médicos pueden realizar la transfusión sin la autorización de los padres, pero si no se caen estos dos supuestos, pues podrían incurrir los médicos en un daño moral y podrían ser demandados e incluso obligados a pagar una indemnización al paciente que fue rescatado de una enfermedad grave. Entonces, yo creo que es muy interesante, aunque la Suprema Corte emitió este criterio, no resuelve de todo esta problemática que se da y que es muy común en los hospitales, pero pues ya está empezando a abrir camino para aclarar esta situación y que los médicos y los pacientes también conozcan sus derechos y conozcan sus obligaciones para evitar que haya más controversias relacionadas con estos casos. Entonces, hasta aquí dejaríamos el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna opinión al respecto o quieran brindarme más información sobre el tema, con mucho gusto los leo, y también no se olviden de darle like a los videos y compartir, así como suscribirse a la página de Facebook que aparece como Ever Espinosa y al canal de YouTube que aparece como Ever Espinosa. Redundantemente les digo, mi nombre es Ever Espinosa y los veo en el próximo video. Hasta luego.